Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Matías del Río está con resfrío en cama, hay que decirlo, así es que estoy aquí reemplazándolo. Y vamos a partir esta noche de hoy, martes 7 de mayo, con la imagen y una de las noticias del día. A 23 años de cárcel fue condenado el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, en medio de un fuerte contingente de seguridad en la macrozona sur. Se realizó la audiencia en el Tribunal Oral en lo penal de Temuco, donde el comunero recibió la sentencia, en específico 15 años de presidio mayor en su grado medio, por el delito Ley de Seguridad del Estado, 5 años de presidio menor en su grado máximo por robo de madera y 5 años y 3 años de presidio mayor en su grado medio por atentado contra la autoridad, mientras que por el delito de usurpación violenta debiera pagar 15 unidades tributarias mensuales. Al total de esta condena se le deben restar los 2 años que lleva en prisión preventiva. Sin duda, una de las noticias importantes del día, la ministra del Interior, Carolina Toá, celebró la sentencia y dijo que esto es una señal de que el Estado de Chile está cerrando la puerta por todas las vías a la violencia como forma de procesar conflictos. Con esta noticia comenzamos Vía Pública y recibimos a nuestros panelistas de día martes. Nerea Palma, académica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, integrante también de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Bienvenida, Nerea. Muchas gracias. Buenas noches, Connie. Buenas noches. Y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Buenas noches, Rodrigo. Muy buenas noches, Connie. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Le mandamos saludos a Matías, que estoy segura que se cuida mucho, que nos estará viendo, ¿cierto?, desde su lecho de enfermo. Bueno, partamos con la noticia y la imagen del día de Héctor Yaitul. ¿Podemos pensar que tras esta sentencia de 23 años de cárcel, se habían pedido 25, pero es de presidio efectivo, ¿cierto? No hay ninguna rebaja, ningún beneficio, según lo que dijo el juez hoy día cuando dictó la sentencia. ¿Podemos pensar que con esto se da un golpe mortal a la coordinadora Arauco Mayeco y que por lo tanto la macrozona sur está en menor riesgo? ¿O eso es demasiado optimista, Nerea? Sí, bueno, me parece que es una hipótesis plausible de plantear. Sin embargo, creo que se sostenga en el tiempo este tipo no solamente de sentencias, sino también de señales del Estado es importante. Lo mismo, por ejemplo, para hacer una comparación en paralelo con lo que vimos, por ejemplo, de la aprobación presidencial de CADEM. No basta con que sea solamente una baja en una semana, sino que tenemos que ver algo que sea en el tiempo. Lo mismo pasa acá. Una tendencia. Tenemos que ver una tendencia. Sin duda alguna, me parece que es una señal, un símbolo súper importante. Me parece que, desde este punto de vista, al Estado y al gobierno en particular le sirve para reafirmar de alguna manera la línea de seguridad que ha ido sosteniendo, pero que sin duda alguna es una agenda de seguridad que no le es cómoda al gobierno y que escasea propuesta propia en general el oficialismo y obviamente va a tono con la oposición y lo que dicta la oposición. Naturalmente, porque la oposición es quien está mucho más cómoda con una agenda de seguridad versus el oficialismo. Pero sin duda alguna me parece que es una señal súper importante, súper positiva y que por lo menos de momento le va a servir al oficialismo para dar una señal clara, a pesar de que el Poder Judicial es un poder independiente del Ejecutivo. Claro, que no es algo que haya salido del Estado, pero exacto, vimos a la ministra Carolina Toá celebrar de alguna manera la sentencia. Exacto. Rodrigo. Enhorabuena llega. Además para el gobierno, en un momento en que... ¿Crees que llegan, o sea, que sí, esto ayuda de alguna manera? Yo creo que efectivamente, yo creo que es un buen momento para... ¿En qué lo ayuda? ¿Para qué? ¿Para demostrar algo? Yo creo que es una buena señal a raíz de los últimos hechos que ha habido en la zona de Araucanía. El atentado contra Carabineros, sin duda fue un golpe importante que sufrió el gobierno en los temas de seguridad. Y poner tras la reja a un delincuente como Héctor Yaitul, que ha escapado de la reja durante tanto tiempo. Ya recordemos que ya tuvo un juicio que fue anulado, o sea, han habido otras instancias previas a este fallo contundente de
del juzgado. No fueron los 25 años que vio la Fiscalía, fueron 23, pero es un paño muy contundente que llega en un momento de cierta fragilidad del gobierno y creo que viene de alguna otra forma a fortalecer el rol que está cumpliendo el trabajo de los fiscales. Recordemos que este fiscal asumió también una responsabilidad en el caso del atentado contra los carabineros. Claro, el fiscal Garrido es el mismo que está a cargo del triple homicidio en contra de Carabineros. Creo que es una buena señal para la Fiscalía, creo que también para el gobierno y además, insisto, creo que es una buena señal para el país. Cada vez que un delincuente cae tras las rejas es una buena señal. Ahora, es una buena señal, como ustedes los dos coinciden en eso, pero pensar que con esto, como yo decía, la macrozona sur está más segura, pensando que hay otros grupos, ¿cierto?, que han aparecido, porque, claro, la CAM por años fue la gran agrupación que ejercía los actos de violencia y que dominaba la macrozona sur. Pero ya parece no ser tan así. Y está la UAM y está la resistencia mapuche lafkenche, que están operando más en la zona, ¿cierto?, de Arauco que de la Araucanía. Pero ¿podemos pensar entonces que con Yaitul tras las rejas vamos a tener menos hechos de violencia en la macrozona sur? Yo tengo mi duda, perdón que te interrumpa, Nerea, pero tengo la duda porque efectivamente estos grupos tienden a tener una organización bastante transversal y están bajo el supuesto de efectivamente tener pérdidas de liderazgo. Así operan los grupos y la guerrilla y los grupos terroristas. Tienen una estructura ya mucho más transversal. Creo que es una señal relevante e importante porque efectivamente afecta el corazón, el alma de uno de estos grupos terroristas, como es la CAM. Pero como bien dice la Connie, existen otros movimientos que de hecho están sindicados, están siendo investigados por el atentado contra los carabineros. No creo que pueda descansar en paz el Estado, ni la justicia, ni el gobierno en cuanto a tener despejada la zona de estos hechos. Creo que es relevante de alguna otra forma seguir en esta función y ojalá tengamos más noticias parecidas a las que tuvimos hoy con Héctor Yaitul, con otras personas y otros grupos de la zona macrozona sur. ¿Nerea? Sí, muy probablemente, de hecho, no se acabe el conflicto en la macrozona sur, como le llamamos hace un buen tiempo a la zona, pero sin duda que es un símbolo, es una señal bien importante por parte del Estado en general, en general diría obviamente el Poder Judicial, pero al menos en la rama ejecutivo y judicial bastante importante, tanto porque le afecta al gobierno, a pesar de que el Poder Judicial, como decía, es independiente del Ejecutivo, pero sí por lo menos en esta celebración que hace Carolina Toá, haciéndose parte también, digamos, de la resolución de este conflicto bien puntual con Yaitul y que sin duda no se acaba el conflicto, pero por lo menos es una señal bastante importante que puede sentar un precedente en el futuro. Y de alguna manera uno podría relacionarlo, ¿cierto?, con el triple homicidio de Carabineros. ¿En qué sentido? En que con Yaitul, tras las rejas y con sentencia y con veredicto, de alguna manera se da una sensación o una señal de que no hay impunidad en Chile. Esa frase que a veces se dice y que no todo el mundo tiene tan claro, con esto se demuestra que no debiera haber y que en casos como estos no hay impunidad. Estoy pensando en la esperanza que hay de que se encuentre a quienes asesinaron a los 3 carabineros en Cañete. Claro, sin duda. De hecho, muy probablemente este tipo de persecución que sean simbólicas, más allá de, por supuesto, todo lo que estábamos conversando antes de que empezara el programa, de toda la evidencia que hay contundente detrás, me parece súper importante los símbolos importantes respecto de no solamente ir a solucionar el conflicto, que es a largo plazo y por supuesto que se requiere transversalidad no solamente en este gobierno, sino que muy probablemente el gobierno que venga y así sucesivamente. O sea, no es solamente algo que se pueda solucionar en el corto plazo, pero sí me parece una señal muy importante, al menos a la ciudadanía, con la importancia que es la seguridad hoy día, que estos casos simbólicos de alguna manera se vayan solucionando, como también, por ejemplo, el triple homicidio de los 3 carabineros, que sin duda alguna que si es que hay responsables que se pueden encontrar prontamente, también va a servir para dar una señal clara y también un símbolo a la ciudadanía, más allá que eso es solamente la punta del iceberg y que por supuesto abajo de eso hay un conflicto que va a ser de larga data. ¿Rodrigo? Y yo un elemento que quizás también sería interesante abordar, marca una distancia con un espíritu fundacional que tuvo este gobierno de
tratar de establecer diálogos con terroristas y también una distancia con el Walmapu. Recordemos que una de las primeras medidas de este gobierno fue tratar de tener acercamiento con estos grupos, dialogar. Pero en algún minuto hubo toda esa discusión de si había que a quién se sentaba a la mesa. Efectivamente. Que si se sentaba a la mesa, por ejemplo, a representantes de la CAM. Y yo creo que esto marca también un punto, como dijo el presidente la semana pasada, un punto de inflexión en ese tipo de relación. Aquí se tomó una determinación, se interpuso una querella por parte del Estado que finalmente tuvo el éxito de poner tras la reja a Héctor Yaitul y marca una diferencia con lo que opinaban algunas personas del gobierno en un comienzo o de este gobierno o también en su pasado como legisladores, de alguna otra forma no reivindicar la causa mapuche como una causa legítima, sino que la desviación que han tenido ciertos grupos de utilizar mecanismos fuera del sistema para de alguna forma defender ciertos intereses, algunos legítimos y otros bastante ilegítimos. Y un asterisco quisiera hacer aquí, Connie, bien cortito, y eso también me parece importante, por ejemplo, todo el episodio que vimos con Isquia Siches cuando era parte del gobierno todavía, que fue a intentar crear este diálogo en general en la macrozona sur. Creo que también, y de ahí en adelante nos demuestra que en general el conflicto en la macrozona sur es apartidario. No hay ninguna, en el fondo, evidencia que tengamos en el momento para pensar que los partidos políticos pueden canalizar el conflicto y que está alojado en otras dinámicas de expresión de conflicto que, sin duda alguna, son difíciles de unir con la democracia y con la vía institucional. Y por ende, ante ese escenario, es súper importante la señal que vemos hoy día en términos de que hay una sentencia y que hoy día estamos hablando de que el gobierno lo celebre. Pasemos rápidamente por lo que está ocurriendo en el ejército, que tenemos después de, ya han pasado ya más de 10 días, ¿cierto?, de la muerte del conscripto Franco Vargas, el 27 de abril pasado, en esta marcha en Putre, y que ha traído un problema tras otro al ejército. Y hace poco, hace una hora aproximadamente, estábamos en la noticia cuando el comandante en jefe del ejército anunció, a través de un comunicado, anunció el relevo de otros 6 militares en el mando por este caso. Recordemos que ayer ya el comandante en jefe, él mismo, presente en Arica, había anunciado el relevo de 2 oficiales, o sea, ya van 8 militares, 8 oficiales que son relevados de sus cargos por este caso. ¿Cómo se ha manejado el ejército, el comandante en jefe, Javier Iturriaga, con este caso? Porque hay ya algunas críticas evidentes de que ha habido demora en la actuación, en la reacción. Incluso hay quienes lo comparan con el drama que fue el caso Antuco. Tiene cierto grado de similitud, en el fondo, las consecuencias y eventualmente... Ahora, ahí estamos hablando de 45 conscriptos que murieron. Pero la génesis tiene una cierta lógica. En el fondo, aquí lo que se está acusando es el abuso por parte de un grupo de militares con un grupo de conscriptos bajo condiciones bastante inhumanas, por lo que se señala. Yo creo que en esto ha actuado bien en general, de tomar cartas rápidamente. Bueno, uno puede decir, ojalá hubiera sido al día siguiente, pero creo que ya relevar del cargo a personas que estaban involucradas y entregar rápidamente en manos de la justicia esta investigación, creo que es una medida positiva. Uno espera rápidamente que cumplan los tribunales la función y que tengamos claridad con respecto a los hechos, porque hay versiones diferentes en cuanto a los afectados y quienes de alguna forma defienden que las condiciones no eran así. Yo espero, Connie, que esto se solucione rápidamente y tengamos claridad. Y igual que en el caso de Yaitul, si hay responsabilidades penales, tienen que darse rápidamente, porque al final del día la ciudadanía espera respuestas rápidas ante hechos de esta gravedad. ¿Nerea? Sí, de hecho, yo quisiera hacer el cruce, quiero cruzar el puente hacia toda la discusión legislativa que se está dando a los tribunales militares. La justicia militar. A los militares, Buen punto. Sí, quiero cruzar allá, pero simplemente porque quiero puntualizar, o sea, quiero que discutamos dentro de lo posible o instalarlo sobre la mesa la siguiente idea, que en el fondo es posible, ¿cierto?, pensar que dentro del ejército, por supuestamente, suceden cosas que hacen que de alguna u otra manera se abuse de subordinados, como pareciera ser este caso. Tendríamos que ver, por supuesto, evidencia, etcétera, etcétera, y que por lo tanto no está exento el ejército de que ocurran estos hechos cuando, por supuesto, estamos en un Estado de Derecho donde el poder militar debe estar supeditado, como dice la Constitución, hoy día actualmente,
al Poder Civil. Entonces, me parece súper interesante cómo este caso puntualmente puede influir o no en la discusión legislativa respecto de cómo puede ser la justicia militar una salida hacia cuando, por ejemplo, en estados excepcionales, tanto las fuerzas policiales como las fuerzas armadas incurren en delitos, pero que fuesen dentro de estos estados de excepcionalidad constitucional. Este caso tú lo ves como un ejemplo precisamente de que, por ejemplo, que no sabemos, ¿no? Sobre todo los familiares, pueden estar seguros, pueden tener garantías de que ese juicio que va a ser en la justicia militar, eso es lo que sabemos hasta el momento, va a ser justo, va a ser objetivo, porque uno dice, claro, los mismos que están investigando son los que están, o sea, están relacionados con los que podrían haber escondido o estar mintiendo, porque de frentón aquí hay versiones muy contrapuestas acerca de lo que realmente pasó. Entonces, eso es lo que tú estás planteando. Exacto, que es una discusión súper, me parece, relevante, que viene justo en el momento preciso, creo yo, para destacar y poner quizá un poco de freno a la marcha hacia la discusión legislativa sobre la justicia. Es una buena oportunidad para recuperar confianza en la medida de que se esclarezcan los hechos rápidamente. Pero no a través de la justicia militar, Rodrigo. No, yo creo que es una oportunidad a través de la justicia militar, porque efectivamente vamos a la discusión que planteó Nerea, que tiene cierto sentido, que efectivamente hay una discusión hoy en el Congreso que plantea, por un sector, la desconfianza política, ideológica, de que ciertos casos sean vinculados, investigados y analizados y sentenciados, fallados en este caso, por la justicia militar. Y aquí hay una oportunidad justamente para decir que ya la justicia militar ha cambiado. Hoy estamos justamente frente a un Estado de Derecho donde hay reglas claras y que se deben respetar. Y aquí, por eso yo insisto, entre más celeridad, transparencia, ¿cierto?, rapidez y fallo en cuanto a derecho, se puede de alguna forma volver a recuperar confianza en un tribunal que efectivamente, históricamente, por las razones que nosotros tenemos muy claros que son, que en periodos de nuestra historia no ejercieron la función jurisdiccional como correspondía, hoy la pueden recuperar. Y de alguna otra forma, no te diré que despejen la discusión que estamos teniendo en la Cámara, porque esa tiene características ideológicas y políticas y también jurídicas, pero de alguna otra forma sí despejar ciertas variables que puedan estar dentro de la mesa, como justamente es el hecho de que sea juez y parte de un proceso investigativo. Ahora, pero uno podría pensar, tal vez para recuperar esa confianza, y si uno le preguntara a los familiares, este es un caso de los que debieran ser investigados por la justicia civil, o sea, por la justicia que no es militar. O sea, que aquí hay una yo entiendo que no se puede, pero digamos, pero estamos hablando de incumbentes que se van a investigar a sí mismos. Ese es el problema, ¿no? Pero no es hay varias oportunidades en que, no incumbentes, entre organismos son de alguna forma vinculados justamente a juicios. O sea, no es el mismo caso y no tiene las magnitudes, ni la emoción, ni la repercusión, ni el daño humano, pero impuesto interno, el juez y parte en casos fiscales, los tribunales también ambientales, el rol que cumple los ministros. O sea, hay varias instancias en que son personas que tienen cierto grado de incumbencia y también tienen cierto grado también de juez. Aquí lo más relevante es que aquí hay reglas claras, efectivamente aquí hay una infracción militar y por lo tanto recae justamente en la justicia militar, son las reglas que están establecidas en nuestra democracia y lo importante es que se cumplan como corresponden, insisto, con la mayor transparencia y ojalá la mayor celeridad posible, porque justamente la dilatación de estos casos es lo que justamente viene a empañar parte de la confianza que existe de la ciudadanía en el rol que cumplen estos tribunales. Sí, creo que en este caso, claro, evidentemente la justicia militar tiene que hacerse parte porque en el fondo... Sí, pues es el sistema que tenemos. Exactamente, o sea, ahí no hay lugar a dudas. Pero respecto a la discusión legislativa, sí me parece que es el momento para que a raíz de este caso se empiece a discutir realmente ya con un caso un poco más real que solamente como ya, pero pensemos en el caso hipotético que aquí hay un caso un poco más real que, bueno, no sirve exactamente porque va a entrar la justicia militar, pero sí es un caso más real donde sí hay posibilidad de abuso, donde sí efectivamente podemos discutir respecto de... Y podemos entrar a discutir sin decir necesariamente esto está bien o esto está mal. ¿Realmente la justicia militar tiene esa objetividad necesaria para
juzgar a una persona que es parte de la institución o a personas que sean parte de la institución y que incurrieron en un delito. Y me parece, muy a título personal, me parece que sería un error que dentro de las reglas de uso legítimo de la fuerza se incorporar la justicia militar. Me parece que sería un retroceso gigante. O sea, reponer lo que han expuesto algunos de que en el Senado la oposición ha dicho, algunos de la oposición, Sí. que quieren reponer la indicación que establece la justicia militar en algunos casos para la regla de uso de la fuerza. En algunos Tú dices casos, que es un error, un retroceso. un retroceso. Rodrigo, ¿tú coincides o tú crees que hay que reponerlo? Yo creo que es discutible. No creo que sea un retroceso. De partida la justicia militar existe, la estamos viendo vigente, no es reponer una justicia que no existió. Yo creo que lo que tiene que buscar aquí el Congreso, particularmente el Senado, donde se va a radicar la discusión justamente en esta nueva etapa de la regla del uso de la fuerza, es buscar un mecanismo que genere confianza para ambos sectores. Aquí el problema, más allá del tema jurídico o de la acepción, si se usa en tal caso en los estados de excepción constitucional o en temas fronterizos, que son donde se está hoy, de alguna forma, encapsulando la justicia militar, porque no es las reglas del uso de la fuerza en general, sino que en ciertas condiciones excepcionales, cuando hay situaciones de carácter excepcional, como son, por ejemplo, los estados de excepción constitucional o los conflictos que pueden darse en la frontera o en los, ¿cómo se llama? Puntos críticos. En la infraestructura crítica, efectivamente. Aquí lo que sucede más allá de la discusión jurídica, no hay una discusión, yo creo que de confianza ideológica y política. Un sector que desconfía de la actuación de a veces en estos casos puntuales de la justicia civil y hay un sector que desconfía por razones también ideológicas y de alguna forma también plausibles de la justicia militar. Y yo creo que aquí está la función justamente del legislador de buscar un mecanismo, tiene unos días para discutirlo, de que genere la confianza para efectivamente poder entregar certezas a quienes resguardan el orden público para poder ejecutar con racionalidad en las condiciones establecidas el uso de la fuerza como corresponde. Yo creo que todavía hay espacio para de alguna forma reglamentar esto. Por eso creo que es discutible. No tengo ahí la bolita y no soy crítico per se de los tribunales militares ni tampoco de la figura de usarlo solamente civil, sino que creo que es importante analizar este tema de confianza y entregar certezas para que efectivamente tengamos un reglamento que tenga asideros también en la realidad que se pueda dar. Bien cortito, evaluación del rol del comandante en jefe del Ejército y de la ministra Maya Fernández. Sí, creo que evidentemente se podría haber actuado con mayor rapidez, que es en el fondo lo medular acá, sobre todo para darle certeza a dos cosas. Primero y más importante, a la familia de desafortunadamente quien está involucrado, quien estuvo involucrado. Número uno, por respeto a la familia. Y número dos, también una certeza justamente para esta misma discusión. Para la opinión pública respecto de, bueno, si es que vamos a estar discutiendo de que la justicia militar pudiese eventualmente estar a cargo de, en situaciones excepcionales, hacerse cargo de delitos que incurran en general, militares y personas que estén relacionadas con las fuerzas de seguridad, bueno, que sea un proceso lo más expedito posible. O sea, creo que eso hubiese sido deseable en un primer momento, todavía tiene que desarrollarse lo segundo. ¿Pero da para cuestionar la continuidad del comandante en jefe? Me parece que de momento no creo que tengamos antecedentes suficientes. ¿Y la ministra Maya Fernández? Algo similar. Creo que, sin duda alguna, podría imponerse mucho más en un rol mucho más preponderante. Un ministerio que en general no es muy preponderante, pasa más bien a segunda o estar en el backstage del gobierno, pero creo que es el momento para involucrarse más en la discusión política y sobre todo en la discusión legislativa. ¿Rodrigo? Yo creo que efectivamente faltó quizás celeridad. Tengo la sensación de que también los datos que recibió el comandante en jefe no fueron exactos. En la medida que ha recibido más información, tomó determinaciones que me parecían que eran las razonables para la envergadura de lo que estamos viendo. Insisto, la separación a esta altura ya de 8 militares que estaban a cargo de esto, creo que es una buena señal de que se están tomando las medidas, pero efectivamente uno se pone en el lugar de las familias de las personas que vivieron esto y la familia del conscripto fallecido. Me imagino que quieren exigir más. Pero tengo la sensación, y coincido con Nerea, que no es el momento para pedir renuncia. Estos son más bien actos de omisión y tiene que actuar. Aquí lo importante es que se tomen las medidas rápidamente y que se den las facilidades para una investigación rápida, pronta y lo más transparente posible.
Rodrigo Arellano, Nerea Palma, muchas gracias por acompañarnos en Vía Pública aquí en este día martes, como todos los martes. Nos quedó la ley corta de ISAPRES, pero vamos a hablar de eso en los próximos minutos con el ex superintendente de salud, Patricio Fernández, también el sistema político que ingresó hoy día, la reforma al sistema político. Venía ahí Nerea con, con todos los detalles, pero vamos a tener tiempo para seguir conversando y analizando sobre eso y más. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujo de cajas, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año, toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Pausa, ya estamos de vuelta con más. Viene el ex superintendente de salud, Patricio Fernández, para analizar qué va a pasar con la ley corta de ISAPRES. Sigue en la comisión mixta y estamos a casi menos de 5 días de que entre en vigencia el fallo de la Corte Suprema. Ya estamos de vuelta con más. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y un botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Bueno, y contrarreloj trabaja la comisión mixta en la tramitación de la ley corta de ISAPRES. Y la verdad es que las posiciones, por lo menos hoy día, han trabajado intensamente para poder acercar esas posiciones que no se veían tan cerca. Y estamos ya a menos de 5 días de la entrada en vigencia del fallo de la Corte Suprema. Y estamos aquí en el estudio con el ex superintendente de salud, Patricio Fernández. Patricio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Constanza, por la invitación. Muy buenas noches. A esta hora, podemos decir, a esta hora que yo digo, falta un poco menos de 5 días para que entre en vigencia el fallo de la Corte Suprema. ¿Usted cree que vamos a tener ley corta de ISAPRES? Bueno, lo que pudimos presenciar en las últimas 2 sesiones, incluida la de la mañana, es que estas posiciones eran difíciles de acercarse. Vimos muchas intervenciones con muchas críticas en relación al timing, en relación a la excesiva discusión, pero bueno, se suspendió la sesión. Parece que estuvieron conversando entre el gobierno, entre la oposición. Durante la tarde, ocurrió durante esta tarde. Muchas horas durante la tarde trataron de acercar posiciones, que me parece que es lo correcto. Creo que finalmente, bueno, escuchamos al ministro Elizalde al final y pareciera ser que el gobierno algo se va a abrir algunas posibilidades de modificaciones. Ya, eso significa entonces que el gobierno va a presentar nuevas indicaciones, además de, digamos, de las indicaciones que ya fueron presentadas ayer. Van a presentar entonces en las próximas horas. Lo que debiéramos esperar es que esos nuevos acuerdos, conversaciones, se traduzcan en nuevas indicaciones por parte del gobierno. Es probable, es probable. Yo creo que si fruto de las conversaciones de hoy hubo algunos temas que existen acuerdo. Claramente las indicaciones de ayer no recogen todo y eso bastó ver las intervenciones de los parlamentarios, sobre todo oposición. Me parece que si hubo alguna apertura a algún otro tema va a quedar recogido en alguna indicación que se tiene que presentar y se tiene que estar preparando en estos momentos, porque mañana, en la mañana va a haber votación y yo espero y creo que la idea de los parlamentarios es zanjar esto mañana. Ya, o sea, debiéramos esperar que mañana a primera hora el gobierno, si va a presentar indicaciones, las presente mañana a primera hora. De todas maneras. Ya, ¿y en qué o hacia qué es lo que debiéramos esperar de esas indicaciones? Porque ayer, como decíamos, el gobierno presentó sus indicaciones y lo que dice la oposición es que son insuficientes. ¿Son insuficientes para qué? Para garantizar el equilibrio financiero del sistema de ISAPRES y, por lo tanto, del sistema de salud. Y que con las indicaciones del gobierno igual hay peligro de que caigan algunas en insolvencia o de incluso la crisis completa del sistema. Entonces, ¿qué debiéramos ver? ¿Por dónde debieran ir esas indicaciones para resolver este tema que ha levantado la oposición? Bueno, si hay algo en lo que el gobierno quizás pueda haber flexibilizado es en relación a los plazos de pago de la deuda, quizás.
Ampliarlos. Podría ser ampliarlos, porque lo que pasa es que el gobierno estaba muy cerrado a toda medida que apuntara a una mutualización, a alguna compensación o a cualquier herramienta que vaya destinada a disminuir el monto de la deuda. Sí. Me parece que el gobierno está muy cerrado en eso. Los números que entregó la Superintendencia de Salud así dan cuenta también. Por lo Los tanto, 1.580 millones de dólares. absolutamente. Entonces, yo creo que si hay un punto en el cual quizás se podía conversar es en relación al plazo, digamos. Ya, al plazo, porque recordemos que las indicaciones ingresadas ayer establecen un plazo de 10 años para el pago de esta deuda, con la excepción de los mayores de 80 años en un plazo de 2, con los mayores de 65 con un plazo de 5, ¿no? Sí. Ya, eso es. Y para el resto de todos nosotros, digamos, sería en un plazo de 10 años sin intereses. Eso es lo que se establecía en la indicación. Así es. Y además se incorporó la posibilidad de que pudiese existir una suerte de acuerdo, una transacción, digamos, entre el afiliado o el exafiliado, en este caso, que tiene el crédito con la ISAPRE, y poder llegar a un acuerdo de pago en menor tiempo, obviamente con alguna posibilidad ahí de condonación de un porcentaje, etcétera, que sería en el fondo dar libertad de acuerdo a las ISAPRES con las personas para el pago de la deuda. Ya, o sea, que me paguen, por ejemplo, en menos tiempo, pero yo perdono, digamos, como exafiliado o afiliado, perdono parte de la deuda. Esa posibilidad también estaba en las indicaciones. Ya, ahora, entonces, cuando estamos hablando de lo que podría pasar ahora, es que ese plazo de los 10 años se extendiera más aún. Es probable, es que yo creo que si hay alguna materia en la cual se podía discutir y había alguna apertura de parte del gobierno es esa, es decir, que el plazo de 10 años se conversara, que fuese eventualmente superior, ahí no sé obviamente el detalle, pero quizás sea una materia en la cual puede llegar a acuerdo el gobierno. Insisto, en el tema del monto de la deuda, Ahí no. y se ve muy difícil por lo que ha planteado el gobierno, básicamente. Ahora, Patricio, ahí yo tengo una duda porque, claro, la última, como la actualización de ese monto por parte de la superintendencia fue el viernes pasado, creo, cuando se planteó que ya no son 1.400, sino que 1.580 millones de dólares la deuda por el tiempo que ha pasado. Pero nosotros entrevistamos con Matías en Estado Nacional el domingo al ministro Elizalde, y él sostuvo que dentro de las indicaciones, como iba este tema del 7%, de que de esta indicación de reponer, esta indicación de que todos los afiliados dieran y aportaran el 7%, ¿cierto? Aunque sus planes fueran más baratos. Esto permitiría, eso es lo que dijo el ministro, rebajar en algo esta deuda de 1.580 millones, algo así como en 300 millones. ¿Eso no es así? Sí, eso es así, efectivamente. Yo creo que hubo una imprecisión, quizás en los números que se mostraron por parte del superintendente en la sesión de comisión. Creo que efectivamente se produce ese efecto, digamos. Cuando el superintendente habló de más de 1.500 millones de dólares, eso fue sin considerar la medida del 7% como mínimo de cotización legal. Porque recordemos que esto lo que hace es que termina con la institución de los excedentes, porque ningún plan de salud va a poder tener un precio inferior al 7% de la cotización de las personas. Por lo tanto, se produce un efecto compensatorio en ese sentido, que disminuye el monto total de la deuda efectivamente en el monto que señalaba. O sea, estamos hablando de que la deuda sería algo así como 1.200 millones de dólares, un poco menos, en vez de los 1.580. Ahora, han habido en toda esta discusión y durante todo este tiempo diferentes cálculos. Esto está en base al que hizo la FEN, ¿cierto? La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en base a otra metodología que era como algo como 700 millones de dólares. Está también el de la mutualización, que eran 400 y tantos millones de dólares. ¿Cuál crees tú que debiera ser ese monto, ese cálculo? Si el gobierno se abriera a una indicación que vaya por ese lado, o tú descartas completamente que el gobierno va a ceder a cambiar el sistema de cálculo de ese monto. Sí. Yo seguí la discusión legislativa y particularmente esta sesión en la Comisión Mixta, y yo diría que es prácticamente imposible que el gobierno acepte alguna medida como la que propone la FEN, o como reponer la mutualización, o cualquier medida que le signifique una rebaja del monto de la deuda más allá de lo que hablábamos del 7%, porque simplemente el gobierno no está dispuesto a asumir el costo político de una rebaja y que sea asumida por muchos como un perdonazo al sistema de ISAPRE en este sentido. Pero sería, en la práctica,
si así fuera, igual sería un perdonazo, ¿no? O sea, si es que el gobierno se abriera a eso, a reponer la mutualización o al cálculo de la FEN, de alguna manera sería un perdonazo, ¿no? Desde mi punto de vista, no. Yo soy partidario de que la interpretación que hizo la Superintendencia de Salud respecto al fallo en materia de devolución no es la correcta. Yo lo he sostenido hace mucho rato, pero no quiero volver a eso porque es una discusión que está zanjada para todas las partes, digamos. Yo tengo mi visión y que iba por el lado más bien de lo que la ministra Vivanco en algún minuto explicó. No creo que ella lo haya hecho al azar. Ahí había un sustento jurídico para plantear de que la devolución no era para todos. Hay ciertos considerandos del fallo que hablan de los contratos administrados por las ISAPRES. Y las personas que se fueron del sistema ISAPRE y están en FONASA no tienen un contrato hoy día con la ISAPRE. Por lo tanto, hay varios alcances que ya están zanjados y más bien acá se trata de que todas las personas puedan acceder a la devolución, pero tengo esa diferencia con esto. Ahora, yo estoy seguro de que el gobierno en ese punto es muy difícil que ceda porque también en su coalición tiene muchos reparos en relación a eso. Ahora, ¿está en riesgo si es que, asumiendo que no va a haber cambios en el cálculo, ¿cierto? Más allá de esta rebaja de más o menos 300 millones de dólares, ¿está en riesgo el equilibrio financiero del sistema? De todas maneras, de todas maneras. A ver, lo que mostró el superintendente en la primera sesión de la comisión mixta, o la segunda sesión de la comisión mixta, fue un monto, una deuda que está calculada al año 2023, a fines del 2023, y una proyección del 2024. Pero resulta que el 2024, en enero, ya comienza una disminución importante de los ingresos de la ISAPRES, algo así como el 12 o 13% de esos ingresos, producto fundamentalmente de la aplicación del fallo GES. Claro. Esto funciona como, a ver cómo llamar, la cantidad de dinero que alcanzaron a recibir por GES ha aumentado, se va consumiendo en el tiempo y va agudizando la situación de financiamiento. Por lo tanto, en marzo, abril, mayo, junio, nosotros deberíamos esperar una situación de desequilibrio financiero importante. Por eso es relevante el adelantar el ICSA, que es el indicador de la salud, que comienza ahora en abril, va a recuperar en algo, pero estamos hablando de un 2-3% versus un 12, un 13% que es la baja en los ingresos de la ISAPRE, y estamos hablando en promedio, porque hay ISAPRES que incluso vieron la disminución de sus ingresos hasta en un 20%. Por lo tanto, esa situación de desequilibrio no se soluciona con las propuestas que hay en la ley corta de ISAPRE. Ni siquiera con la posibilidad del alza de los planes que permitiría, ¿cierto?, en la ley corta a través de las indicaciones que puso el gobierno, con un máximo de un 10% de alza. ¿Eso no solucionaría? Yo creo que no soluciona para todo el sistema. Creo que hay un par de ISAPRES que de todas maneras van a tener que tomar la decisión, sus controladores, si son capaces de, además de estas medidas de mitigación, asumir aumentos de capital que le permitan sostener la operación. El tema es hacia adelante, porque esta situación, recordemos que el próximo indicador se postergó. Por lo tanto, va a ser a fines del 2025 recién la próxima alza de precio base. Por lo tanto, esa situación en el tiempo intermedio se puede agudizar y es lo que en el fondo han hecho el punto muchos parlamentarios de oposición en la discusión, y yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, estas medidas en el fondo no es que saquen a las ISAPRES del riesgo financiero. Ayudan, sí, pero hay que estar bastante atento a lo que vaya ocurriendo en los próximos meses. Ya, y en una de las discusiones que había durante estos últimos días, sobre todo estaba pensando en, la tenemos ahí en la imagen, ¿cierto?, la diputada Ana María Gasmuri, que es parte de la comisión mixta, que está trabajando en el proyecto de ley y que ha dicho que en el fondo, voy a parafrasearla, pero esta idea de que van a quebrar o van a caer en insolvencia las ISAPRES o alguna ISAPRE es como que viene el lobo, pero es simplemente como la campaña del terror, pero que no es real. ¿Cuán real es o cuán efectivo es que hay por lo menos un par de ISAPRES? Se habló de Cruz Blanca y de Banmédica. Banmédica sacó un comunicado, desmintiendo que ellos estén en riesgo de insolvencia. Pero ¿cuán real es que estén en riesgo algunas de las ISAPRES?
Bueno, es evidente por la disminución de ingresos básicamente. ¿Y esto en qué se genera? Que sus ingresos, es decir, lo que perciben por cotizaciones es menos de lo que se gastan en la operación. Esto es en el pago de las prestaciones, en el pago de las licencias médicas, los reembolsos. Mientras mantengamos situaciones como por ejemplo el aumento sostenido que ha existido en el último tiempo, licencias médicas, la fuga de afiliados, porque la fuga de afiliados significa menores ingresos, el hecho de que los jóvenes que se incorporan a la vida laboral no opten por las ISAPRES, sino que están optando por el FONASA, eso genera una situación sistémica y genera un desbalance estructural del punto de vista de los ingresos versus los egresos de la ISAPRE. Y es evidente, hay dos ISAPRES, cuando uno revisa los números, y los pudimos ver también actualizados, lo que entregó la Superintendencia de Salud, que es evidente que están en una situación de déficit y que en los próximos meses es probable que incurran en un cumplimiento de indicadores legales, y eso va a significar que o se va a activar medidas por parte de la Superintendencia de Salud, o bien los controladores o dueños van a tomar la decisión de aumentar capital para mantener la operación y poder estabilizar. Ya, ¿estamos hablando de Banmédica y Cruz Blanca? No. No. Yo diría que las peores que presentan, o sea, las ISAPRES que presentan peores números son efectivamente Cruz Blanca es una ¿Ya? y la otra es con Salud. Ah, perfecto, ya. Por eso entonces, claro, es el desmentido de Banmédica. Ahora, aumentos de capital por parte de sus controladores. Uno se pregunta quién va a querer hacer un aumento de capital en una industria donde no tenemos idea, porque con la ley corta se está resolviendo el momento, pero no tenemos idea cuál va a ser el futuro de esta industria, si van a seguir existiendo las ISAPRES entonces es bien difícil que los controladores hagan un aumento de capital, ¿o no? Bueno, es difícil, sobre todo en el caso de Consalud. Bueno, Consalud ha hecho aumentos de capital ya desde el año pasado, antepasado. Ahora me parece que tendría que superar los 100.000 millones de pesos y probablemente el próximo año nuevamente. Ahora, ¿por qué podrían hacerlo, digamos? O se me ocurre que es una alternativa, porque son holding y los que son a su vez propietarios de redes de prestadores importantes pueden querer mantener la ISAPRE para proteger, en este caso, su red de prestadores, que en ese caso se produce una suerte, digamos, de compensación en relación a es decir, pueden mantener la ISAPRE en una situación deficitaria en la medida que también no les implique el riesgo financiero de sus prestadores. Ya, porque ahí también viene la segunda patita de esto, ¿cierto? Y es que esto no solamente afecta a los afiliados de las ISAPRE, sino que puede terminar, si quiebran o si caen en insolvencia las ISAPRES o algunas ISAPRES, esto significaría también una caída en los ingresos de, por ejemplo, las clínicas o los prestadores privados de salud, que reciben y atienden también a gran parte de los afiliados de FONASA. Ese es el peligro cuando uno habla, ¿por qué esto es importante más allá de los 2 millones de personas? Porque ya no son 3 millones, son 2 millones y un poquito más de personas que están afiliadas a la ISAPRES. ¿Por qué el resto de Chile le debería importar esto? Bueno, primero, efectivamente, los prestadores privados, su financiamiento, el 61% de su financiamiento lo reciben de las ISAPRES. El 30% de la lista de espera es resuelto por prestadores privados. Los trasplantes, básicamente, son hechos en el sector privado. Por tanto, hay un riesgo inminente. Recordemos, además, que más de 6 millones de personas que están en FONASA, y de esos 6 millones de personas, 3,5 millones de personas se atienden exclusivamente en prestadores privados. Es decir, están en FONASA, hacen uso de la modalidad libre elección y se atienden en prestadores privados. Por lo tanto, el riesgo de también un desfinanciamiento de los prestadores privados implica un riesgo sanitario a la población completa. Ahora, otro punto acá también es que no se ha hablado mucho, es que las personas que pasan de ISAPRE a FONASA también van a presionar el gasto público, porque esas personas que están en ISAPRE hoy día van a atenderse a través de la modalidad libre elección del FONASA cuando estén en FONASA, y las personas de ISAPRE utilizan 4 veces más los servicios sanitarios que las personas que están en FONASA. Por lo tanto, estas personas cuando pasen acá van a aumentar el gasto público porque el FONASA va a tener que bonificar ¿cierto? Todas las atenciones que requieran estas personas. Es decir, no se trata solamente cuando a veces hablamos de colapsar la atención, que las listas de espera, que efectivamente todo eso es verdad. Pero también es cierto que van a recargar la modalidad libre elección que ya ha estado desfinanciada todos estos años por el aumento sostenido que hay en el uso de prestaciones, porque no hay control ahí. Se nos acaba el tiempo. Tengo 2 preguntas finales. Una, ¿tú crees que las autoridades del gobierno que están a cargo de esto, estoy pensando en el superintendente, la ministra de Salud, están conscientes de ese riesgo? ¿O existe, como han dicho algunos, una intención aquí de aprovechar esta coyuntura para terminar con el sistema ISAPRE?
No, yo creo que en un principio sí. Me refiero cuando asume el gobierno, estaba la idea de derechamente terminar con el sistema ISAPRE. A poco andar, las autoridades de salud, como todas las otras autoridades, distinto con guitarra, y se van dando cuenta que asumir las consecuencias de la caída de una parte del sistema es imposible hoy día para el sistema público. Por lo tanto, me parece que sí hacen esfuerzo, pero por otro lado, a este gobierno le cuesta mucho llegar a acuerdos dentro de su propia coalición. Es decir, es evidente que hay un sector importante del gobierno que no quiere mantener el sistema de ISAPRE y, sin embargo, las personas que están ejerciendo los roles de la autoridad claramente se dan cuenta de las consecuencias y sí lo están haciendo, dentro de lo que pueden. Ya, y finalmente vamos a terminar, digo vamos porque yo estoy en una ISAPRE también, vamos a terminar los afiliados pagando más, finalmente pagando en vez de recibir esa deuda que supuestamente tienen con nosotros, ¿vamos a terminar nosotros pagando más para poder salvar el sistema? Mientras no haya una reforma de fondo del sistema privado de salud y hagamos esta ley como ley corta que tiene poco de reforma, es un sistema que va a seguir encareciéndose con el tiempo. Y es un sistema que está destinado a tener un porcentaje muy bajo de la población, que es el que va a poder seguir pagando estos altos costos de la salud, si es que no se hace una reforma como corresponde. Por lo tanto, eso pero en es el lo que corto urge. plazo, sí o sí, nos van a subir los planes. Hay que ver el cálculo exacto, pero yo creo que a un grupo importante de personas sí. Yo creo que las mujeres, sobre todo quienes estaban en edad fértil y todo, van a resultar mucho más beneficiadas y probablemente también con devoluciones. Patricio Fernández, ex superintendente de salud, muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Vía Pública. Buenas noches. Hacemos rápidamente una pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en Vía Pública.